Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlakech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda el doctor Daniel Sánchez Arreola. Soy médico especialista en medicina de emergencias, expresidente y miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y les quiero dar la más cordial bienvenida a esta nuestra sesión mensual el día de hoy. Damos la bienvenida a quienes se encuentran conectados a través de esta plataforma y esperamos que esta sesión pues sea de mucho provecho porque hoy vamos a revisar un tema bastante importante. A nombre del doctor Gustavo López, presidente actual de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, les agradecemos mucho el que se encuentren conectados con nosotros y por supuesto agradecemos también a nuestro socio comercial Werfien, quien hace posible el que podamos estar con ustedes hablando de este tema tan importante.
Me gustaría, antes de dar la presentación formal al doctor que está con nosotros, al excelente ponente, poner un poco el contexto del tema que vamos a hablar el día de hoy, que es el uso de las pruebas viscoelásticas en los pacientes con trauma y en los pacientes críticos en el área de urgencias. Y es que, bueno, como muchos de ustedes seguramente saben, la coagulopatía por trauma, pues es una de las principales causas de muerte y mortalidad en estos pacientes. Generalmente estamos muy acostumbrados a tener pruebas convencionales para poder evaluar la coagulación cuando tenemos un paciente con sangrado. En el servicio de urgencias medimos los tiempos de coagulación, el fibrinógeno, y una de las principales desventajas de estas pruebas es que, pues de alguna manera, además de requerir tiempo, evalúan de forma indirecta y aislada las diferentes fases de la hemostasia y no toman en cuenta otros elementos muy importantes que tienen mucho que ver en el equilibrio de la hemostasia, como son las plaquetas, los factores de coagulación y, por supuesto, la fibrinolisis. Hoy vamos a hablar de una herramienta muy importante que es el tromboelastograma rotacional, el ROTEM. Es una herramienta que cada vez es más común y más frecuente en nuestros hospitales. Y la ventaja principal, pues, es que nos permite hacer una evaluación global y dinámica de cómo está la coagulación de este paciente grave en tiempo real, desde que se inicia prácticamente el coágulo hasta poder evaluar su estabilidad y posteriormente la parte de la lisis. ¿Para qué nos va a ayudar esto? Bueno, para tomar decisiones, sobre todo en el tratamiento transfusional. Vamos a reducir con esto también el uso innecesario de hemoderivados en los pacientes y, por supuesto, pues nos va a dar una respuesta terapéutica mucho más eficaz y oportuna ante un paciente con una hemorragia masiva. Y bueno, pues para esto quiero hoy dar la más cordial bienvenida y agradecer mucho también a nuestro ponente que nos acompaña, que es el doctor Augusto Pérez Calatayud, el doctor que ha estado ya con nosotros participando, por supuesto, en muchos eventos en el Congreso Internacional y en otras sesiones de esta sociedad. Es especialista en medicina crítica, él es jefe de la División de Medicina Crítica del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, asesor científico para la International Patient Blood Management Foundation, coordinador del Grupo Mexicano para el Estudio de Medicina Intensiva, vocal de enseñanza y educación médica continua del Colegio Mexicano de Especialistas en Obstetricia Clínica y secretario de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Doctor Augusto Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que sin duda es un tema bastante interesante y vamos a aprender muchas cosas de aplicación del ROTEM en emergencia. Sánchez, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la sociedad por la amable invitación. Y bueno, sí, a mí me invitaron para hablar, sí, ya saben, que de un tema que me apasiona, que es hablar de todo lo que es manejo de sangrado y todo lo que es el programa de gestión de la sangre del paciente. Eso, ahorita nos enfocamos mucho al uso de pruebas viscoelásticas y su rol en trauma en urgencias. Y pues obviamente estos son los conflictos de interés que tengo que declarar para esta charla, ya que estamos trabajando arduamente por hacer los proyectos de implementación en distintos hospitales. Y ustedes saben que hace ya unos años, estamos hablando de 12 años aproximadamente, empezaron los trabajos del Stop Bleeding Campaign, que era el cómo mejorar la atención y el proceso de atención del paciente con trauma, y en donde nos hablaban de esta parte importante de buscar, tratar, observar y prevenir, refiriéndose a buscar de dónde está sangrando nuestro paciente, tratar obviamente todo lo que son las complicaciones, incluyendo la coagulopatía, observar que nuestro manejo haya sido exitoso y siempre prevenir lo que son potenciales complicaciones. Y cuando nosotros estamos hablando de el por qué monitorizamos, y digo, todos estamos muy afines a lo que es la monitorización hemodinámica, a lo que es la monitorización de la ventilación mecánica. Y bueno, cuando estamos hablando del tema de coagulación. Lo acaba de mencionar el doctor, ¿no? Las pruebas estándares o las pruebas globales de la coagulación pues, realmente no se diseñaron para el manejo de estos pacientes, digo, se fueron adaptando como un proceso de la herramienta existente, pero nosotros en la evaluación del coágulo necesitábamos de alguna manera evaluar de una manera dinámica la actividad anticoagulante, procoagulante, fibrinolítica y antifibrinolítica, que eso es lo que nos da el equilibrio hemostático en la población en general, ¿no? Sabemos que la razón por la que no nos trombosamos todos
y por la que no sangramos por cualquier orificio todos, es porque estos cuatro actividades del sistema hemostático normalmente se encuentran en equilibrio. Y que cuando perdemos, obviamente, por alguna lesión o por alguna enfermedad o simplemente por algún defecto congénito o alguna alteración, cualquiera de estas actividades, entonces vamos a tener una enfermedad, ¿no? Y una enfermedad, perdón, que se puede manifestar hacia trombosis o hacia hemorragia, y que además tenemos que entender que cuando manejamos estos tipos de pacientes, en sangrado, por ejemplo, si nosotros tratamos el sangrado o sobretratamos el sangrado, automáticamente vamos a pasar al lado del riesgo trombótico y viceversa. Cuando tenemos el tratamiento de un paciente con un problema trombótico, el tratamiento nos puede llevar al lado de lo que es el sangrado, ¿no? Y lo que es la coagulación de trauma, y aquí los trabajos que tengo que decir del doctor Donald Span, el doctor Ernest Moore, el mismo, el doctor Klaus Gorlinger, entre muchos otros que han estado trabajando arduamente en el manejo de este tipo de pacientes y en entender lo que es la coagulopatía. Pues si nosotros analizamos esta tabla, vemos que nos enfrentamos a muchísimas cosas, ¿no? O sea, tenemos en un mismo paciente, número uno, la coagulopatía aguda de trauma o del choque por trauma, que esa va a suceder simplemente por la fisiopatología del momento en que entra la hemostasia a tratar de parar un sangrado o una herida, pero además vamos a tener que es la activación de lo que es el sistema endotelial, que sabemos que automáticamente va a empezar a producir tanto asociado a las moléculas asociadas al daño, lo que es la activación de quimiosinas y citocinas, pero a la vez también se va a activar complemento, se va a activar coagulación, se va a activar el factor tisular, y que esto nos va a llevar a que empecemos a consumir nuestros factores y que en un momento donde ya se vuelve insostenible, volvemos una vez más a una deficiencia que nos lleva al lado de la hemorragia, pero que si esto no sucediera así, la misma lesión nos va a llevar, o la cascada inflamatoria nos va a llevar a estar en el lado de la trombosis. Además, tenemos obviamente la probabilidad de desarrollar coagulación intravascular diseminada, que sabemos que ya se reconocen los fenotipos trombóticos hemorrágicos mixtos y de hemorragia masiva, que digo, de alguna manera todavía en la actualidad siguen saliendo definiciones nuevas. Y finalmente, el paciente donde ya nosotros hacemos el manejo al no controlar la temperatura, al no controlar lo que en algún momento se llamó la triada, después se fue a diamante y finalmente a la pentada mortal del paciente de trauma, o a la que era la reanimación excesiva, a la coagulopatía dilucional. Entonces todo esto, pues obviamente nos complica más y más al paciente, pero también una de las cosas que tenemos que entender siempre en esto, donde una vez más el trabajo de Ernest Moore y su equipo, de alguna manera empezaron una vez más a tratar de fenotipicar al paciente de trauma, y ya actualmente reconocemos al paciente hipocoagulable que cursa con hiperfibrinolisis, disfunción plaquetaria, depresión de fibrinógeno y disminución de la generación de trombina, y al paciente hipercoagulable que tiene todo lo contrario, ¿no? Un incremento en la generación de trombina, una hiperfibrinogenemia, una activación plaquetaria grave, y donde inclusive puede cursar con una bloqueo de lo que es el sistema fibrinolítico. Y entonces, con esto, cuando nosotros hablamos de la generación de trombina y que es necesaria en esta activación, o sea, empieza lo que es el inicio de esta famosa teoría celular, o que también la podemos aprender a la cascada. Recordar que la teoría celular lo único que nos explicó es que los eventos no suceden uno por uno, sino que en general se van activando en conjunto de una manera masiva y van amplificándose hasta llegar a lograr lo que es lo que a nosotros nos interesa, que es la formación de la fibrina, la activación del factor 13 y la agregación plaquetaria para formar un coágulo decente que pueda tratar de sostener o disminuir o parar la misma hemorragia, pero esta trombina a la vez va a activar al sistema de la vía del plasminógeno, que es lo que evita que esta formación del coágulo se generalice a todo el cuerpo,
y que si nosotros no consumimos los factores y se activa de alguna manera la vía del plasminógeno o viceversa, los factores disminuyen lo mismo y se activa esta vía y no hay nadie que la inhiba, entonces nos podemos ir hacia el lado de hemorragia masiva o nos podemos ir hacia el lado de lo que es la trombosis. Y entonces esto se vuelve un ciclo vicioso entre la activación plaquetaria, digo, la activación endotelial, lo que es la activación plaquetaria, que sabemos que trauma es uno de los escenarios donde, aunque tengamos un número plaquetario normal, el mecanismo fisiopatológico del mismo trauma puede ocasionar una disfunción plaquetaria. Vemos mucho en el paciente con trauma de cráneo y que esto obviamente también está totalmente relacionado con la activación del sistema inmune y que ahí es donde, ahorita que avancemos en el tema, vamos a ver por qué es importante el que nosotros hagamos una reanimación muy dirigida y evitemos dentro de esta activación inmune lo que se llama la inmunomodulación asociada a la transfusión, ¿no? Y entonces, cuando nosotros veíamos o analizamos, ustedes saben, dentro de la historia del trauma, la reanimación por ratios se hizo porque en su momento, en lo que fue el trauma de guerra, se dieron cuenta que cuando llevaron estas bolsas famosas de sangre total y en el sitio de la lesión iniciaban una transfusión de sangre total en el paciente, o bueno, los pacientes incrementaron su posibilidad de llegar a un centro donde se les pudiera dar un tratamiento definitivo y reducían la exsanguinación en el sitio, hablando del sitio donde habían recibido la lesión estos pacientes. Cuando lo tratan de pasar a la población civil y obviamente por cuestiones de seguridad, en la transfusión, la medicina transfusional dijo, no, es que no podemos dar sangre total a los pacientes porque hay mucho riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas asociadas a transfusión, no se pueden hacer adecuados controles, dura poco la sangre, bueno, por mil y un cosas. Entonces dijeron, no, no se puede hacer y se les ocurrió hacer esta famosa reanimación asociada a ratios y que la mayor evidencia de la asociación asociada a ratios salió de este estudio, el PROMPT, que también todos conocen, que tenemos que recordar que lo que demostró al inicio el estudio fue una disminución de la mortalidad en las primeras 6 horas, sin que hubiera un efecto en la mortalidad global de las 24 a las 30 días. 24 horas a 30 días. Esto se llevaba de alguna manera asociado a que creíamos que estábamos manejando coagulación al estar metiendo plasma fresco congelado por la inducción de factores y la inyección de cantidades mínimas de fibrinógeno y que obviamente al nosotros pasar las plaquetas, bueno, abolíamos esta disfunción plaquetaria o le dábamos elemento plaquetario de evitar consumo a la formación y retracción del coágulo. Y que después en un análisis secundario se dieron cuenta que la administración temprana de esta reanimación de ratios, que ahora se le conoce, que en ese momento se le llamó reanimación de control de daños, actualmente nada más sabemos que es una reanimación de ratios, tenían cierto efecto en la mortalidad a las 24 y a los 30 días. Pero lo que sabemos actualmente es que solamente el 25% de los pacientes con un trauma grave y un sangrado desarrollan esta coagulopatía por trauma. Normalmente, por ejemplo, cuando ustedes veían el tema de lo que es los scores altos de los pacientes que ingresaban al área de emergencias, podíamos ver que la incidencia se reducía significativamente cuando los valores eran entre 35 menos, el 20% de los pacientes desarrollaban la coagulopatía y pudimos todavía hacer una reducción en puntajes arriba de 50 con el ISS de hasta 7%, ¿no? Y entonces cuando empezaron a analizar ya con pruebas viscoelásticas cómo se comportaba la coagulación con este tipo de reanimación, nos dimos cuenta que pues la reanimación no era hemostática, no fuera del efecto expansor de la sangre dentro de lo que es el vaso y que este efecto expansor y el uso de plasma fresco congelados lo empezaron a defender o a asociar a una protección de lo que era la inflamación por inmunomodulación y por la cuestión de la protección del glicocálix a nivel endotelial, pero nos dimos cuenta que no estábamos manejando la coagulopatía.
y que en este estudio, por ejemplo, que el 43% de los pacientes ingresaron con lo que se llama el diagnóstico de coagulopatía, era decir, ya la amplitud máxima del rótem a los 5 minutos mostraba una franca disminución en la amplitud. El estar pasando los ratios, no hubo una mejoría en los parámetros del Rotem, pero sí incrementó el consumo significativamente de lo que son los hemocomponentes. Y entonces, en la primicia del programa de la reanimación guiada por objetivos y del programa de gestión de la sangre del paciente es el número uno, pues tenemos que parar el sangrado, ¿no? O sea, hay que cerrar la llave. Entonces, en vez de continuar los protocolos de transfusión masiva, y migrar hacia un protocolo que evita la hemorragia masiva y que evita la transfusión masiva para poder parar lo que es el sangrado, se empezaron a dar cuenta que, por ejemplo, en pacientes en los que nosotros decidíamos usar plasma fresco congelado de manera empírica y que realmente el paciente no lo necesitaba, pues sí teníamos un incremento sustancial en complicaciones y una disminución sustancial en la probabilidad de presentar síndrome de estrés respiratorio, disfunción orgánica, neumonías asociadas a cuidados de la salud. Y esto incrementaba de manera directa con a mayor uso de lo que es el plasma y bueno, el incremento obviamente de riesgo de desarrollar infecciones y que esto pues también lo estuvimos viendo no solamente en pacientes de trauma, sino que en pacientes quirúrgicos, en pacientes de otro tipo que se presentaba el sangrado, la relación directa entre el número de transfusiones y la morbimortalidad. Y, por ejemplo, también en los pacientes que no necesitaban plaquetas o que recibían más de 250 mililitros de plaquetas, pues el riesgo de desarrollar el síndrome de estrés respiratorio incrementaba de una manera importante si se comparaba con aquellos que no habían recibido esa cantidad de plaquetas y que bueno, en la reanimación 111 normalmente nosotros es muy fácil llegar a infundir esta cantidad de mililitros y que obviamente de manera preventiva, o lo que le llamaban el pasarlos por pasarlos sin haber demostrado una disfunción plaquetaria o un problema plaquetario dentro de la coagulación, pues estábamos aumentando todos los riesgos y aumentando todos los riesgos sin tener ningún beneficio ni en supervivencia, ni en obviamente, al fin y al cabo, la justificación que teníamos en mente, que era el disminuir la pérdida hemorrágica o parar lo que era o lo que es la hemorragia. Y esto lo ven en este first plot donde estamos viendo efectivamente es cómo toca la unidad y en todo momento dijo, no, no tenemos absolutamente ningún beneficio teniendo, sí, el problema de un incremento en la mortalidad. Y luego cuando empezamos a analizar los metaanálisis, si ustedes ven, es que es complicado hacer los estudios de plasma. Yo también no nos podemos cerrar en la mente. ¿Por qué? Porque los estudios aleatorizados, etcétera, 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 son muy complicados porque al momento que tú tienes al paciente intentar la aleatorización y que pasó con el estudio ITATIC, que aparentemente había demostrado que no había un beneficio del uso de pruebas viscoelásticas, pues se dieron cuenta que, a ver, nada más por la aleatorización habían retrasado el uso de la prueba una hora. Entonces, esto obviamente pues tenía efectos deleterios en el paciente porque ni se hacía una terapia dirigida, ni se estaba haciendo una terapia hemostática y pues obviamente obligaba al personal a utilizar la terapia empírica que siempre hemos utilizado. Y en los estudios de trauma que vemos en estos análisis estadísticos, veíamos que sí, que efectivamente no había diferencia entre utilizar más o sangre o hacer una reanimación un poquito más restrictiva. Y cuando nos vamos a los estudios que favorecían el utilizar ratios a una manera de utilizar ratios con más altos, un rango más alto de transfusión, era donde sí se podían ver los beneficios y obviamente con sesgos enormes y con problemas de heterogeneidad y etcétera, etcétera, enormes, ¿no? Y esto sucedió no nada más en este metaanálisis, sino en muchos otros que le siguieron. Entonces la realidad es que no, a ver, todavía no sabemos cuál era, digo, dentro de las preguntas de investigación en trauma, a pesar de que pareciera, por lo sencillo que es recordar los ratios,
Recuerden que dentro de la educación médica y sobre todo la educación en áreas de urgencias, que necesitamos hacer tomas de decisiones rápidas con tener estos algoritmos bien definidos en nuestra cabeza. Cuando nosotros enseñamos las cosas de manera pedagógica en tercios, se aprenden más fácil. Es decir, el ABC del trauma, el CAB de la reanimación cardiopulmonar y obviamente el 111 o el 211 en lo que era la reanimación hemostática. Pero en esta unidad donde se unieron distintos departamentos de Inglaterra, bueno, de Oxford, de Nueva Zelanda y de Australia, se dieron cuenta que pues, la realidad es que no sabíamos todavía cuál es la dosis óptima. Los análisis de dos estudios de los de los 16 que se habían hecho como estudios aleatorizados, se dieron cuenta que pues, la mortalidad a los 28 días realmente no cambiaba. Utilizando un otro y obviamente digo, lo podemos justificar por el golpe, por el trauma, por el proceso, pero no se estaba logrando lo que queríamos y que definitivamente los transfusiones de mayor rungo o de mayor cantidad de hemocomponentes, refiriéndose a más plasma, más sangre, más plaquetas, sí tenían alguna asociación directa en morbimortalidad sin tener una diferencia significativa en la supervivencia o en el mismo manejo o disminución del sangrado, ¿no? Y esto, bueno, también lo que habíamos comentado, los pacientes que no se transfundían de manera, más bien que se transfundían de manera masiva, hacia las 12 horas de lo que era la admisión, los incrementos en complicaciones eran ridículamente altas y volvían los mismos enemigos, ¿no? Síndrome de distrés respiratorio o el TRALI famoso, la disfunción multiorgánica, lo que son o los cuadros o presiones infecciosas. Y obviamente lo que nosotros queremos tener es esto, ¿no? Esta belleza de una hemostasia normal donde el paciente entra, todo se porta bien, no se trombosa, no se sangra y se recupera y se va a su casa. Pero sabemos que de alguna manera podemos irnos hacia un estado hipercoagulable o hacia el estado hemorrágico y entonces con todas estas herramientas que tenemos en la actualidad, porque sabemos que dentro de la ciencia de la hemostasia han salido una sinfín de herramientas, unas que ya existían, otras que se han agregado nuevas, unas que se han purificado más, pero que desafortunadamente tenemos todo este arsenal enfrente, hermoso, como es la desmopresina, antifibrinolíticos, la misma protamina para fenómenos heparin-like que se ven en trauma, lo que son productos sanguíneos, factores recombinantes, concentrados de factores, etcétera, 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 pero como regla, el decidir qué tengo que usar, cuánto tiempo, qué cantidad y en qué momento lo tengo que utilizar, tampoco lo podíamos responder, ¿no? Y recordemos que las pruebas viscoelásticas no es algo nuevo, las pruebas viscoelásticas tienen más de 50, 60 años de historia, lo único que varió es que ahora las entendemos más. Y el ATLS hace mucho tiempo nos dio una lección muy buena que nos enseñó a que cuando tenemos un paciente con múltiples lesiones, pues nos tenemos que enfocar primero en tratar la que pone en peligro la vida inmediata. Y cuando manejamos este principio de trata primero lo que mata primero, la coagulación no es distinta. Como tanto, el parar el sangrado, lo más importante, cerrar la llave, entender que no se trata nada más de pasar sangre para volver a rellenar al paciente, porque pues, si tiene huecos van a seguir saliendo, y nuestra prioridad tiene que ser siempre el cerrar la llave y por eso dentro de lo que es la implementación de este tipo de programas en los lugares donde se atiende trauma o cualquier evento de hemorragia masiva, siempre debemos de tener como primicia inicial, tenemos que cerrar la llave. Todo lo demás nada más es un apoyo para que las personas que tienen que hacer esta hemostasia digital, es decir, sutura, grapa o compresión, pues la puedan hacer de manera adecuada y de alguna manera puedan tomar mejores decisiones en el quirúrgico. Y una de las cosas que tenemos que entender del algoritmo de pruebas viscoelásticas, que es lo que vamos a desarrollar en esta siguiente fase de la plática, es que los algoritmos nos enseñan a qué no hacer.
¿no? El no transfundir de más, el que no tengamos que utilizar cosas que no son necesarias en el paciente, el darnos cuenta dónde tenemos el problema de coagulación y que si el algoritmo, bueno, más bien la prueba me está diciendo no es problema de coagulación, el problema siempre es mecánico, con una sensibilidad específica, bueno, más bien un valor predictivo negativo de cerca del 100%. Y entonces aquí vemos el algoritmo de trauma y que una de las primicias iniciales del algoritmo es el paciente debe de tener, en el caso de trauma, ya sea un sangrado difuso o tener lo que son los scores o biomarcadores que nos predicen que el paciente puede requerir un manejo más avanzado o una transfusión masiva, como es el famoso déficit de base, que en trauma sí se relaciona de manera adecuada con el riesgo de transfusión masiva, las hemoglobinas bajas, obviamente no en pacientes que tienen algún problema ya crónico de anemia, y los scores, ya sea el TASH o el Severity Index alto, arriba de 25, arriba de 15, que sabemos que son pacientes que probablemente requieren una transfusión masiva. Y de ahí empezamos nuestro algoritmo con este principio donde empezábamos el principio de trata primero lo que mata primero. El ácido tranexámico al llegar, sin duda, no pasa nada. Los estudios han sido contundentes, hay que utilizarlo. Aquí en trauma sí se sigue el 25 miligramos por kilo o 1 gramo inicial y después continuar con 1 gramo por hora hasta romper la fibrinolisis, que es la recomendación que se hace de acuerdo a lo que son los estudios CRASH. Posteriormente nos vamos a darle firmeza al coágulo y la firmeza al coágulo no la da el plasma, la dan los fibrinógenos y las plaquetas. Y la ventaja de que las pruebas viscoelásticas nos van a ayudar a discernir en cuál tengo que utilizar de acuerdo al comportamiento de mi curva. Una vez que logramos controlar la parte de darle firmeza al coágulo, entonces sí, nos vamos a la potencial generación de trombina y la parte también importante siempre reevaluar que nuestro paciente logró la meta que queríamos o una hemostasia adecuada. Ahorita vamos a romper un poquito más la nomenclatura. Siempre recordar el control de los factores que nos pueden empeorar al paciente. La hipotermia, sabemos que la hipotermia tiene un bloqueo directo de los factores de la coagulación y que entre más baje la temperatura en el paciente, así yo le pase toda la banco de sangre o todos los hemoderivados existentes en mi hospital. Si no controlamos la temperatura, el bloqueo no va a permitir la formación de trombina. El pH pasa exactamente lo mismo. No olvidar el calcio, que es lo que activa todo. Y nuestras metas siempre dirigidas, y que esa es otra de las ventajas de utilizar pruebas viscoelásticas, que yo puedo calcular la dosis exacta necesaria de fibrinógeno para que el paciente verdaderamente corrija lo que es la coagulopatía. Y finalmente, el uso de lo que es el concentrado de complejo protrombínico, que como todo, de repente se sataniza un poco porque hubo el estudio donde por alguna razón decidieron dar plasma fresco congelado más concentrado de complejo protrombínico y pues tuvieron un incremento significativo en eventos tromboembólicos. Y es obvio, es un frasco de concentrado de complejo protrombínico equivale a casi de 4, de 3 plasmas más o menos a 5, de acuerdo a la cantidad que se vaya produciendo y que aparte los efectos del concentrado pues quedan 24 horas circulando, entonces tenemos que tener cuidado. Y lo que les decía, cómo seguimos avanzando a todo lo que tenemos que controlar, ¿no? La coagulopatía es importante, la hipotermia importantísima, la acidosis es importantísima, la hipocalcemia, la hiperglucemia, que también es un marcador ya indirecto de que las células están sufriendo, y siempre mantener una adecuada perfusión en nuestros pacientes, sí que incrementemos los flujos cuando sabemos que tenemos un boquete abierto. Y entonces el FIBTEM también nos provee que fueron de los primeros estudios que se hicieron en trauma. Si nosotros sabíamos o veíamos en un paciente que el FIBTEM, el A5, la nomenclatura es el módulo que mide el fibrinógeno, la amplitud a los 10 minutos, que ahorita ya se hacen a 5, pero bueno, en esta época solo había a 10, y tenía una gran potencial de predecir
mucho más alta que los scores, el que el paciente requiriera un protocolo de transfusión masiva. Y entonces, obviamente, si nosotros veíamos que caía nuestra amplitud por debajo de 8, entonces sabíamos que sí teníamos que tratar de manera temprana al paciente y que esta corrección temprana debía ser dirigida con fuentes de fibrinógeno. Si nosotros estábamos arriba del 8, todo lo que pasáramos, incluyendo el plasma fresco congelado, tenía el potencial de volverse dañino, ¿no? Y tenemos estudios y análisis y esperen, porque yo creo que en un lapso no mayor a 1 año y medio, 2 años, se están trabajando ahorita ya metaanálisis del uso de pruebas viscoelásticas en trauma, en hemorragia posparto, en el paciente patópata y en el paciente de cirugía cardíaca y obviamente el de trauma, donde ya es franca la diferencia en el manejo, en complicaciones, en mejorar o la disminución del volumen transfusional y que ya inclusive muchas guías lo empiezan a manejar fuera en el contexto de ya una evidencia 1A y en los metaanálisis que vienen yo creo que el próximo año, espero que salgan, pues van a dar muchísima más fuerza a esta evidencia, ¿no? Y nada más para que se den una idea, cuando nosotros utilizamos o usamos las pruebas viscoelásticas para dirigir la terapia, o sea, hacer una terapia de reanimación dirigida a objetivos, tenemos la ventaja de reducir el consumo de plasma fresco congelado un 90% y lo que son los concentrados eritrocetarios y plaquetarios se pueden reducir entre un 62 y un 72%. ¿Por qué? Porque estamos haciendo, a ver, y voy a insistir mucho, siempre y cuando tengamos un equipo que nos ayude a cerrar la llave, porque vamos a tener una disminución en la disminución en la pérdida ayuda a que el concentrado eritrocitario no sea necesario, y si nuestro problema no es plaquetario, pues vamos a disminuir también el consumo de plaquetas, ¿no? Y esto, vean, inclusive la mortalidad, tuvimos una disminución significativa de casi 18 puntos porcentuales cuando se dirigía por pruebas viscoelásticas y se comparaban con el uso de las pruebas globales de la coagulación. Ojo, aquí también tenemos el factor tiempo, porque las pruebas globales de la coagulación, si bien nos va, pues vamos a tener la respuesta en 30, 40, 45 minutos. Y en un paciente que tenemos con pérdida de sangre, la coagulación ya va a ser totalmente distinta cuando tengamos la prueba. Entonces, es por eso que seguimos o que sigue agarrando muchísima fuerza. El estudio RETIC que también disminuyó significativamente el porcentaje de consumo de plasma, la necesidad de transfusión sanguínea, la necesidad de terapias perdón, de lentas continuas o bueno, terapias de sustitución renal y que el fibrinógeno como suplementación dentro de trauma ya se ha hecho, ya se ha evaluado, un estudio de 6,000 pacientes, mejoría en el tiempo de suplementación con discreta beneficio en lo que es los días de estancia, obviamente el requerimiento transfusional y con pocos efectos negativos hacia lo que es la falla orgánica o la misma mortalidad. Y entonces, dentro de lo que fue la actualización de la guía, de la europea, en donde lo que nos piden es detectar de manera temprana la coagulopatía y obviamente el manejo interdisciplinario y multiprofesional, donde entra el papel del urgenciólogo, el anestesiólogo, el cirujano, la terapia intensiva, imagen, laboratorio, banco de sangre, farmacia, etcétera, 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 en juego, que el que nosotros tengamos un código trauma, por llamarlo de alguna manera, o un manejo más allegado hacia los principios del tiempo importa, la secuencia importa, el cerrar la llave importa, detectar la coagulación importa, tiene un impacto positivo en la supervivencia del paciente. Y si ustedes ven este estudio lo que nos demuestra es que a pesar de lo que es la guía que ha sido publicada en la mayoría de los centros de trauma experimentados, realmente existe todavía una gran variabilidad
en cómo hacen el acercamiento a este tipo de pacientes. Y esto lo hemos visto no nada más en trauma, sino en muchos otros escenarios. El último de lo que fue la publicación de estrategias para prevenir la pérdida de sangre y las transfusiones que salió en conjunto con bueno, la Sociedad Mundial de Emergencia y la Asociación de Trauma, en donde pues, ya lo que es el uso de pruebas viscoelásticas y el evitar la hemorragia secundaria se vuelven parte importante de lo que es el manejo. Y aquí vemos el Rotem clásico, o sea, el Rotem que no queremos ver por el amor de Dios en un paciente de un trauma, ¿no? Entonces, si ustedes analizan el Rotem, lo que tenemos que recordar es que tenemos dos cosas fuertes. Número uno, estamos midiendo una gráfica de resistencia. Y dentro de la gráfica de resistencia vamos a ver dos cosas, que es tiempos y amplitudes. Y entonces aquí estamos viendo un FIBTEM que nos mide solamente la acción del fibrinógeno, el factor 3 activado, sin acción plaquetaria, que es totalmente plano, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya una hipofibrinogenemia. El extem que mide la vía extrínseca, estamos viendo que no abre y que aparte lo poquito que llega a abrir se lisa totalmente. Entonces estamos en un evento de hiperfibrinolisis que en el apten se ve cómo corrige y que además en el INTEM, bueno, presenta prácticamente lo mismo del lepten sin ver que haya un fenómeno de Parin-like importante. Entonces, la parte más importante del manejo de este paciente es, bueno, ¿necesita tranexámico? Sí, obviamente, sí. A pesar de que ya haya recibido la dosis inicial y tenga la infusión, nosotros seguimos viendo esto, hay que dar dosis extra. ¿Por qué? Porque seguimos sin romper la hiperfibrinolisis y en el Aptem, que tiene una cantidad ahí de antifibrinolítico, vemos cómo corrige y a pesar de la corrección vemos que la amplitud no abre lo suficiente. O sea, si yo le pusiera solamente tranexámico a este paciente, yo esperaría que un coágulo débil, que tiene una amplitud a los 5 minutos de 17 cuando mi meta es 35, y que sé que este paciente que tengo que llegar a 35, me faltan 12 milímetros de llegar como meta de la reanimación del fibrinógeno. Entonces, si yo le sumo a 20, digo a 17, los 12 que le puedo aumentar acá con el fibrinógeno, me iría a 29. Sigo bajo, tercera intervención, este paciente va a necesitar plaquetas. Entonces, con un solo estudio, yo tomo la decisión de pasar 6 gramos de concentrado de fibrinógeno, lo que es el gramo extra de ácido tranexámico y una féresis plaquetaria. Y esto va a corregir seguramente siguiendo mi algoritmo donde estoy rompiendo la hiperfibrinolisis, dándole firmeza al coágulo y en ningún momento nos dice que el paciente necesite alguna dosis de factores o de coagulación, ya sea por plasma fresco congelado o por concentrado de factores. Después de que se le dio el tratamiento, vemos cómo empezamos a corregir y entonces estamos viendo cómo empieza a abrir la curva. Esto obviamente está acelerado, me gustaría que fuera así de rápido, pero bueno, no lo es. Y si se acuerdan que yo les había dicho que a los 5 minutos después de la dosis de tranexámico y de fibrinógeno íbamos a subir a 29, subió a 28, que era predecible. Vemos que la amplitud del A5 del fibrinógeno sigue baja, entonces mi paciente pues necesita que le demos plaquetas y con eso va a corregir. Este es un paciente que tuvo un accidente, iba en la bicicleta, se pega en un coche y llega con trauma cerrado, vemos así múltiples golpes, el paciente pues sí trae datos de choque, pero al correr el primer Rotem vemos que la amplitud está en 39, que mi fibrinógeno está arriba de 8 y que realmente no hay así como tal una clara incremento en el tiempo de coágulo. Entonces, fibrinolisis no hay. Amplitud adecuada. Entonces, no necesito darle fortaleza al coágulo. Producción de factores que lo veo en el CT adecuado. No necesito dar factores. Entonces, este paciente no amerita absolutamente nada más que se revise por si hay un sangrado presente que sería 100% mecánico. Entonces, recordar siempre esto, la coagulopatia por trauma solamente se presenta en el 25% de los pacientes que llegan con trauma grave al departamento de urgencias y que ya las recomendaciones, que aquí lo que les decía, monitorar la coagulación y de preferencia utilizar una estrategia dirigida por metas, tienen ya una evidencia 1B en la última versión que fue en el 2023.
¿no? Otro de moto, accidente de moto, donde estamos viendo un paciente que tiene una lesión grave en la fractura expuesta de la pierna, que sabemos que tiene riesgo de sangrado activo y vemos lo mismo. Amplitud adecuada, FIBTEM sigue estando arriba de 8, es adecuado. Todavía tenemos una lisis fisiológica, no se sube arriba de 5% y en ninguno de los demás tengo alguna alteración. Por lo cual, en este paciente tampoco vamos a hacer nada, excepto aquí vemos ya en el CT, ya fuimos en nuestro orden, entonces no tengo fibrinolisis, no hay fibrinolisis, la firmeza del coágulo es adecuada y lo que es aquí el CT está arriba de 80, tiene 119, el paciente está sangrando, entonces tenemos que pasar algún tipo de concentrado de factores, que es lo que se hizo con él. Y después de la intervención con 2.000 unidades que se calcula para evitar riesgos, ya la recomendación, si el sangrado es profuso, 25 unidades de factor 9 por kilo de peso. Si es poco, podemos bajarnos para evitar los riesgos de trombosis a 12.5, que sería una dosis mínima, más o menos es la que se aplicó aquí. O si vemos que es un sangrado muy profuso, y inclusive podemos sospechar que el paciente hubiera estado anticoagulado, podemos pasar dosis mucho, mucho más alta. Este es de un paciente, lo que les comentaba, un paciente que tiene un trauma en coche, que tiene fibrilación auricular. Entonces, por la fibrilación auricular ya diagnosticada, pensaríamos, o todos debemos de sospechar que el paciente pueda estar anticoagulado. Y entonces lo que estamos viendo es exactamente eso. Vemos que la amplitud está en 27, tenemos hipofibrinogenemia, pero trae un incremento en el tiempo de coagulación. Y además este se repite en el INTEM, se repite en el FIBTEM y el LEPTEM no lo corrige, el LEPTEM tiene una heparinasa. Si el LEPTEM lo corrigiera, sospecharíamos de un fenómeno heparin-like. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es corregir con protamina y de ahí volver a evaluar porque si hay un fenómeno heparin-like, el paciente bloquearía la producción de fibrinógeno y entonces al nosotros bloquearlo debería de corregir, pero aquí vemos que no corrige, está exactamente igual de largo. Entonces la sospecha es de que este paciente está tomando anticoagulantes directos y eso nos ayuda a hacer una intervención del, obviamente el tranexámico, como les dice, eso no lo esperamos, y dar el antídoto, perdón, directo. Y entonces obviamente después de dar el antídoto, vemos cómo corrige totalmente el CT, empieza la amplitud a formarse de manera más adecuada y finalmente la amplitud a los 5 minutos también empieza a mejorar. Y esto nos ha ayudado a tener una versión para sospechar al paciente anticoagulado y bueno, dar el antídoto específico. Si no contamos con el antídoto específico, bueno, lo podemos derivar con el uso de concentrado de complejo protombínico y que hay una relación directa entre la prolongación del CT y la concentración de plasma, por ejemplo, del dabigatran. Y lo que debemos de hacer, si el paciente tiene más de 80, debemos de sospechar en anticoagulantes orales, pueden ser directos o antagonistas de vitamina K. Si está entre 60 y 80, podemos sospechar que está con el uso de apixaban y si está en menos de 60, lo más probable es que no tenga ningún efecto de la anticoagulación. Y entonces dentro de lo que es la gestión de la sangre del paciente, varias iniciativas nos han dicho que las pruebas viscoelásticas son factores fundamentales en el manejo de los pacientes que nos van a ayudar a tratar la coagulopatía de manera dirigida, evitando complicaciones de transfusión masiva. Ojo, si el paciente amerita transfusión masiva, se la tenemos que dar, pero si la podemos evitar, la debemos de evitar, por lo cual los manejos guiados por objetivos están dentro del programa de Patient Blood Management y esto nos ayuda a tener una atención de calidad y segura en nuestros pacientes. Una buena práctica médica es tener lo que se llama medicina de precisión y la medicina precisión nos ayuda a hacer el diagnóstico correcto con la terapia apropiada y una evaluación constante en forma cíclica de nuestro manejo. El manejo hemostático guiado por objetivos nos va a ayudar a hacer o administrar el fármaco correcto, la intervención correcta, las dosis correctas en el momento correcto y en la secuencia correcta, y nos va a ayudar a evitar cualquier intervención transfusional inapropiada. El valor predictivo negativo, lo contamos, es muy alto, el positivo no es tan bueno, es decir,
En un paciente que no está sangrando y yo tengo un rótema normal, predice sangrado, no. Es en el escenario de sangrado, nos ayuda a dirigir nuestra terapia de manera adecuada. Y lo que debemos también recordar, y esto también bien estudiado, que cada disminución que nosotros logremos en tiempo del control hemostático adecuado dentro del que es el paciente, nos va a ayudar a tener una verdadera disminución en la mortalidad y no tener un incremento en riesgos, como pueden ver ahí, que ninguno pasa a la unidad cuando vemos los intervalos de confianza y los riesgos relativos de síndrome de estrés respiratorio, falla multiorgánica, sepsis y eventos tromboembólicos catastróficos. El anejo de la fibrinolisis siempre debe ser adecuado, sobre todo debemos de ser certeros cuando pasamos de las 3 horas del trauma, que también sabemos que después de 3 horas el tranexámico puede ocasionar daño, pero si yo tengo evidencia de hiperfibrinolisis después de las 3 horas, lo tengo que pasar porque si no el paciente va a continuar en hiperfibrinolisis. La firmeza al coágulo, recuerden, un coágulo débil, aquí estamos viendo lo mismo, una disminución de la amplitud con una disminución de la amplitud de la 5D, el FIBTEM, que nos dice este paciente necesita fibrinógeno, a comparación del otro lado, que también tenemos una disminución en la amplitud, pero mi FIBTEM es completamente normal, que mi intervención es plaquetaria. ¿No? Ya esto lo comentamos hace rato, el FIBTEM nos ayuda a predecir lo que es el riesgo de que el paciente amerite una intervención masiva y que cuando nosotros logramos un manejo correcto del fibrinógeno, también vamos a tener una disminución del sangrado y esto va a ayudar a tener una resucitación hemostática adecuada en nuestro manejo y que esto también se ha visto en múltiples estudios con múltiples resultados. Esto ya también lo presentamos. Y finalmente la experiencia del doctor Donald Respan, que ustedes vieron ya dentro de la plática, que es parte de los creadores de la guía de sangrado en trauma, en donde la aplicación de terapia guiada por objetivos, sin meterse a PBM, solamente terapia guiada por objetivos, logró una disminución en el porcentaje de pacientes que recibieron transfusión masiva, una disminución drástica en el uso de plasma fresco congelado dentro de urgencias y a las primeras 24 horas y una disminución significativa en la mortalidad dentro de lo que fue el área de urgencias y la mortalidad a las 24 horas, por lo cual la implementación va a ayudar a una reducción de la transfusión masiva, una reducción de consumo de sangre, mejor utilización de recursos y una terapia guiada más adecuada, ¿no? Esto también lo vimos, lo que es la generación de trombina. Y finalmente, que los otros modelos de sangrado, obviamente tenemos que, nos concentramos mucho en trauma porque lo citaron en la plática, pero los otros escenarios de sangrado también tienen un algoritmo muy definido, con unas metas bien definidas de acuerdo a la fisiopatología y a la evidencia de el por qué hacen este tipo de sangrado. Y aquí vemos el de hemorragia obstétrica, que normalmente el problema es fibrinógeno, el FIBTEM lo detecta con una sensibilidad altísima y que podemos corregir a la dosis necesaria sin sobretransfundir o sobre tratar a los pacientes. Y finalmente, si ven esto, que es la hipercoagulabilidad, pues el paciente tiene un riesgo tromboembólico alto, hay que tener cuidado. La evidencia es la mejor práctica y el seguir este tipo de estudios, como les dije, suficiente y suficiente y suficiente evidencia y podemos seguir mostrando en diferentes guías y en diferentes versiones cómo ya las recomendaciones son francas a la necesidad de meter este tipo de herramientas y sobre todo de hacer una terapia dirigida. Mantengamos la calma, paremos el sangrado, pero evitemos las complicaciones como la sobrecarga hídrica, digo, la sobrecarga de volumen, la lesión pulmonar inducida, la inmunomodulación y la trombosis. Muchísimas gracias. Doctor Augusto Pérez, por esta
plática muy interesante y además con mucho impacto sobre la toma de decisiones que nosotros tenemos en el servicio de emergencias. Hay un par de preguntas que tienen aquí en el auditorio, algunas preguntas muy puntuales que si me da oportunidad vamos a hacerlas rápidamente. Claro. La primera que nos comentan aquí es, porque han visto el tema de la practicidad del ROTEM, es que si realmente tendríamos que esperar para la toma de decisiones el ROTEM completo o qué podemos empezar a nosotros poder observar a los 5 o 10 minutos y que cómo se refleja esto en la atención del paciente. Mira, dentro de lo que es la curva de Rotem tarda más o menos, bueno, son 60 minutos en formarse completa, ¿no? De acuerdo a lo que es el desarrollo de estas resistencias, nosotros sabemos que el CT, que es la línea verde, que es prácticamente los factores empiezan a trabajar, pero no vamos a ver nada porque no está generando resistencia a la cubetita. Este, perdón, vamos a tener la primera explosión de trombina, entonces ahí empieza a haber un poquito más de viscosidad en la muestra, empieza a haber resistencia, se abre lo que es la gráfica y de ahí a los 5 minutos yo ya tengo la primera amplitud, a los 5 minutos yo ya puedo empezar a tomar las decisiones de si mi paciente necesita fibrinógeno, plaquetas. Ahorita les platico lo del factor 13 que también es importante en trauma. Y finalmente la lisis nos tendremos que esperar 30 minutos a 60 minutos para tomar la decisión, por lo cual en ningún escenario de sangrado donde se haya demostrado que el tranexámico tiene beneficio, esperamos la curva completa para tomar la decisión. Entonces, la recomendación que inclusive hace la guía te dice, ok, en lo que tu paciente, tú tienes la primera determinación bueno, si es prueba viscoelástica, en caso de pruebas globales, obviamente con todos los bemoles, pero bueno, pruebas globales, tú tienes que utilizar el protocolo de transfusión masiva. Pero en el momento que tengas o puedas cambiar a la terapia guiada por objetivos, que obviamente si tienes las pruebas viscoelásticas dentro del servicio, no te debe tomar más de 5, 10 minutos hacerlo. Entonces, en el momento que tengas la primera determinación, tú puedes empezar a tomar decisiones. Y el tranexámico, lo que les comenté, o sea, el tranexámico a ciegas, sin problema en las primeras 3 horas del evento. ¿No? Ya después de las 3 horas es preferible esperarnos a demostrar que el paciente sí tiene hiperfibrinolisis. Pero si no, el tranexámico sigue siendo una decisión a ciegas y una decisión temprana de su uso cuando estamos tratando este tipo de pacientes. La segunda pregunta era precisamente, ya la acaba de contestar, porque lo preguntan así, si el uso del tranexámico a ciegas afecta el tenograma y si esto nos va a afectar en la toma de decisiones después, pero parece ser que entonces lo podemos hacer dentro del protocolo, ¿no? Es correcto, sin problema. Bien, y nos preguntan, la última pregunta, nos dicen qué especificaciones debe tener la muestra para que nosotros podamos procesar un ROTEM en el paciente cuando llega a urgencias. Tubo de laboratorio de tiempos de coagulación común y corriente. Lo demás es de acuerdo al que tengan, porque ya ahorita hay dos versiones de Rotem, que es el automático, que es así como meter una gasometría. Es un cartuchote, ponen la muestra y meten y ya empieza a correr solo. Y el que hay que pipetearle, que obviamente la pipeteada no a todos les gusta, a mí me encanta, a mí me relaja, pero bueno, no a todos les gusta. Este, que bueno, obviamente tienes que hacer toda la combinación como te va dictando el equipo para que cada uno de los módulos se active de manera correcta. Pero sí, la preparación, o sea, la muestra es una muestra de sangre periférica por donde la puedan tomar en ese momento y en un tubo de tiempos de coagulación común y corriente. Y bueno, nada más mencionar que, porque lo preguntan y lo comentan aquí, que en este caso, bueno, hicimos la orientación un poco a trauma, pero en realidad el ROTEM tiene aplicaciones sobre todos los pacientes críticos, ¿no? La paciente con hemorragia obstétrica, el paciente con hemorragia grave, y preguntan por aquí también sobre la aplicación sobre la anticoagulación. Ahorita hay muchos pacientes que están en tratamiento con anticoagulación y las heparinas, la practicidad del ROTEM en estos pacientes. El Rotem, una de las cosas que tiene también muy bellas es que sí te hace sospechar de eventos que normalmente no sospecharías, porque nos gustaría que todos los pacientes anticoagulados que llegan sangrando nos pudieran decir, ah, sí, tomo anticoagulantes o llegaran acompañados por un familiar, ¿no? Entonces, en esta parte, y presentamos el estudio, sí hay una relación directa. Obviamente, primero, si el sangrado es muy, muy, muy abundante, lo primero es corregir un ROTEM como corregiríamos un ROTEM
con el algoritmo común y corriente. Ya que hicimos la primera corrección y alcanzamos metas, podemos detectar que efectivamente el paciente sigue anticoagulado pese al manejo. Entonces, como les decía, ¿no? Cuando nosotros tenemos un CT, o sea, ya corregimos el fibrinógeno, ya sabemos que la función plaquetaria está bien, todo lo demás está bien. Tenemos un CT prolongado arriba de los 80 segundos. Sabemos que o trae antagonistas de la vitamina K o trae algún otro anticoagulante directo. Si anda entre 60 y 80, normalmente la sospecha es hacia dabigatran, pero sí que el paciente bueno, tenga el sangrado. Y finalmente, si está en menos de 60, difícilmente el paciente va a estar anticoagulado, ¿no? Entonces, aquí, bueno, llega el antídoto. Hay dos antídotos todavía circulando, no sé si vayan a permanecer porque hay ahí una discusión con la industria, pero bueno, en caso de que no, pues, tanto para vitamina K como para los orales, pues el tratamiento sigue siendo el concentrado de complejo protombínico y ahorita hay en desarrollo un antídoto que va a ser universal, o sea, un antídoto que en teoría va a tratar cualquier anticoagulante que se tenga, que también debe de estar llegando en un lapso de 1 o 2 años ya a circulación internacional. Pero sí podemos sospechar anticoagulación con el uso de las pruebas viscoelásticas. Y la otra en trauma que es importante es el fenómeno heparin-like. O sea, el fenómeno heparin-like, recordar que tenemos nosotros heparinasas circulantes. Entonces, si yo tengo un paciente que lo mismo, ¿no? Ya hicimos la primera corrección y al correr mi ROTEM de control estoy viendo que tiene prolongación del CT en el INTEM que mide la vía intrínseca, pero el EPTEM que tiene una heparinasa que en teoría bloquea lo que es el efecto de la heparina, corrige, aunque el paciente no tenga heparinas en infusión o no hayamos utilizado heparina para nada, nada más ojo si tomamos la muestra de un catéter central que acabamos de heparinizar, porque eso sí puede ser un distractor. Eh, el, este, el fenómeno heparin-like pues, se tiene que corregir también con protamina, ¿no? Normalmente se calcula 25 por kilo y con eso debe ser suficiente para que corrija como se está viendo, perdón, en el temograma. Doctor Augusto Pérez Calatayud, a nombre del doctor Gustavo López, a nombre de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, le agradecemos mucho el haber estado con nosotros el día de hoy para abordar este excelente tema. Por supuesto, sabemos que es una tecnología que poco a poco va tomando pues más y más posición, ¿no? En los hospitales, hoy tenemos hospitales del ámbito público y del ámbito privado, donde afortunadamente ya contamos con esto. Sabemos que además, en conjunto con nuestro socio comercial, que es Werfen, por supuesto, se han preocupado intensamente en poder difundir el conocimiento de esto, porque creo que debe de ser de conocimiento de todos los que están en áreas críticas y son susceptibles de atender un paciente con hemorragia. Y pues agradecemos mucho el hecho de que haya estado con nosotros el día de hoy y a todos quienes están conectados. Muchas gracias, doctor Pérez Calatayud. Un saludo. Pues agradecemos a todos nuestros socios que se encuentran conectados, que nos siguen a través de la diferente comunidad virtual y las plataformas. Recuerden que esta sesión ustedes la van a poder ver a través de las redes sociales, en Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. Tiene también el respaldo del Consejo Mexicano de Medicina de Emergencias para quienes son socios. Y bueno, pues agradecemos, como ya lo mencionaba, a nuestros socios comerciales, a Werfen, quien hace posible esta sesión con este tema tan interesante. Y los invitamos a que conozcan más acerca del ROTEM, a que se busquen en sus hospitales, primero, saber la oportunidad de tenerlo y por supuesto también de ver cómo se puede impactar el usar esta tecnología en el manejo del paciente con hemorragia activa. Les agradecemos mucho a todos, les mandamos un saludo y muchas gracias. Que estén muy bien, nos vemos en la siguiente sesión. Accede a la plataforma SMME y descarga tu constancia. Solo socios vigentes. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán, y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñoles en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026, aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos.
Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias.